Hola mis queridos, ¿cómo están? Bueno, como lo prometido es deuda, hoy es el día lunes, nuestro primer día de la semana, donde vamos a comenzar a alimentar nuestro canal de YouTube. Recuerden que en nuestro video de presentación le dejamos las redes sociales, le dejamos el Instagram, TikTok y YouTube. Lo vamos a ir comenzando los días lunes con lo que es la parte teórica, ¿sí? De los diferentes temas que vamos a ver dentro de los módulos de trabajo sobre lo que es enseñanza del español a extranjeros, ¿sí recuerdan? Entonces fíjense, hoy por ser día lunes vamos a estar conversando sobre nuestro primer tema, que es la palabra. Que vamos a hablar sobre cada uno de los temas teóricos los días lunes, que es su clasificación, cómo es el desenvolvimiento de la persona con esa teoría, ¿sí? Para luego dejar como un tema a desarrollar para el día miércoles, que tiene que ver con todos los datos curiosos, las cápsulas culturales de ese mismo tema que vamos a desarrollar los días lunes. Y por otra parte, los días sábados, ya cerrando casi la semana, vamos a tener una parte de humor, ¿sí? O de una parte como malentendidos lingüísticos. Quisimos llamarlo así porque de pronto dentro del español hay palabras que se prestan mucho a confusión, pero lo vamos a ver de una manera un poquito más divertida, si se puede decir, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con nuestro tema 1 dentro del módulo 1, que tiene que ver con la palabra. La palabra, fíjense que nosotros vemos el concepto de palabra como algo muy fácil y de alguna manera no lo es. Fíjense que la unidad básica de toda oración, de todo contexto, de cualquier situación que tú quieras narrar, cualquier situación que tú quieras plantear, es la palabra. Y allí parte todo. Es la raíz de toda conversación, es la raíz de toda construcción de oraciones, y podemos decir que es una unidad de lenguaje que tiene sentido y significado concreto y puede estar formado por una o más sílabas. Sabemos que hay palabras que tienen solo una sílaba, otras que tienen dos o más de dos sílabas, ¿sí? Según esa definición, según ese pequeño concepto que, como les digo, es muy sencillo, pero en la práctica es un poquito más complejo, ella tiene unas clasificaciones específicas. Pero para llegar a las clasificaciones debemos entender bien por qué es la unidad principal para formar frases u oraciones. Eso debemos tenerlo claro primeramente, ¿sí? Bueno, como les iba diciendo, tenemos que tener claro lo que es el concepto, la definición y la importancia de lo que es la palabra dentro de la oración para poder avanzar con otros temas un poquito más complejos, ¿sí? Entonces, como les decía, según la importancia que tiene la palabra, tiene unas clasificaciones bien sencillitas que yo les extraje por acá, y dice que son 3 clasificaciones básicamente. Por su función gramatical, fíjense, el material que yo les extraje es bien sencillito, como para iniciar, como les digo, todo lo que es la parte teórica. Obviamente, todos estos conceptos los vamos a reforzar en la práctica, en los ejercicios, en la lectura. Obviamente, si tú eres un extranjero que está cero español, solamente el roce que ha tenido en sus viajes o con personas de pronto latinas, el español que de pronto el turista absorbe en un viaje no es el mismo, dependiendo del tiempo que estuvo en el lugar. Si él estuvo una semana, 15 días, 2 días, obviamente su español va a ser muy escaso y solamente va a depender de las palabras que durante ese tiempo estuvo allí en roce con las personas. Pero ahora, si eres un extranjero que de pronto migró a un país de habla hispana, a un país latino, a un país donde hablemos español, ya en sí se va a ir enriqueciendo lógicamente con el roce que tiene con las personas en su trabajo. Si es una persona, un estudiante de pronto que está estudiando en una universidad, él va a ir enriqueciendo lógicamente su idioma. Entonces fíjense, ¿qué dice acá? Según su composición, la palabra puede ser simple o compuesta. Las simples son aquellas que son formadas por un solo lexema. En el español también son llamados monosílabos, como las palabras sol, sal, mar, ¿sí? Son palabras que tienen un solo lexema y son palabras dentro de la clasificación simples. Las palabras compuestas están formadas por 2 o más. Ahí tenemos infinidad de palabras: paraguas, sacapuntas, mesa, silla. Y son palabras que son comunes porque diariamente las podemos utilizar: agua, parada, sombrilla, ¿sí? Por eso, según su composición, esas palabras son compuestas. La clasificación de las que les conversaba tiene que ver según la acentuación.
Generalmente es la clasificación que a nivel de educación básica, a nivel de escuela, es un poquito más reforzada, ya que tiene que ver con la acentuación de la palabra. Son las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Dentro de cada grupo de palabras tenemos infinidad de palabras para ejercitar. Luego al final yo les voy a dejar una práctica, ¿sí? Para que la puedan desarrollar y podamos discutirla, ¿sí? Si hay dudas, o de pronto dejarme los comentarios para poder resolver las dudas que salgan de cualquier publicación o de cualquier video que vayamos publicando acá en el canal, ¿sí? Entonces, sabemos que las agudas llevan la acentuación en la última sílaba o en el último lexema. Como les estaba comentando antes, lexema o sílaba son aquellas que componen la palabra. Las palabras llanas o graves, que también son conocidas así, llevan la acentuación en la penúltima sílaba. Ya allí tiene mucho que ver con otras normativas que vamos a ver más adelante, cuando llevan la tilde como tal, el tilde gráfico, o cuando lleva el golpe de voz más fuerte o sílaba tónica. Las palabras esdrújulas, todas van acentuadas con tilde, ¿sí? Según su composición, dentro de la palabra lo que estamos conversando, todas llevan el tilde gráfico. Y las sobreesdrújulas igualmente van acentuadas en la antepenúltima sílaba y todas van acentuadas también. Entonces esa sería la segunda clasificación de las palabras. La clasificación sería por su variabilidad, que se clasifican en palabras variables y palabras invariables. ¿Qué quiere decir esto? Vincula todo lo que tiene que ver con el género, el número y el tiempo. Todo lo que tiene que ver con el género, el número y el tiempo de la palabra. Estas tres clasificaciones las vamos a ver más adelante, un poquito más ampliadas y un poquito más extenso. Todo lo que tiene que ver con género, número y tiempo. Eso lo vamos a ver también cuando hablemos sobre el verbo, los tiempos del verbo, las clasificaciones y las conjugaciones de los verbos. Lo vamos a ver un poquito más amplio. La idea no es ver el español como decimos aquí, como el coco. No se trata de eso. Es un idioma más, es uno de los segundos idiomas, es el segundo idioma más hablado en todo el mundo, y eso lo vamos a ver el día el miércoles, en lo que son los datos curiosos y la cápsula cultural, que tiene que ver con la palabra dentro del idioma español. Entonces, esas palabras variables dice que puede cambiar de forma expresando otro género, otro número y otro tiempo. Ejemplo, la palabra niño. La palabra niño puede cambiar a niña. Allí cambia el género de masculino a femenino. O de pronto si decimos niños o decimos niñas, ahí cambia el número, cambia de singular a plural. Entonces, estos son temas que, como les repito, vamos a ir ampliando a medida que vayamos avanzando dentro de los módulos y a medida que vayamos avanzando dentro de las prácticas que vamos a tener en estos tutoriales que estamos haciendo para extranjeros, ¿sí? Fíjense, entonces, ¿qué es lo más? No, Mari. Fíjense que desde el punto de vista de la lingüística, lo que yo les explicaba al principio, lo que es el manejo de la palabra, lo que es el papel básico y fundamental que tiene la palabra dentro de todo lo que es este armaje de las oraciones, que es el punto clave para nosotros comenzar o dar nuestros primeros pasos dentro de un idioma. Considero que este clip que les estoy dejando acá es bien sencillo, digerible, ¿verdad? Para que ustedes tengan la capacidad de por lo menos tener unas nociones de la importancia de la palabra, como les dije al inicio, y con esta pequeña práctica que les tengo acá. Fíjense, clasificación de palabras según su función gramatical. Eso fue lo primero que hablamos. Según su función gramatical pueden ser sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y hay una lista de palabras. Rápido, sí, en este caso rápido lleva una tilde en la letra A. Según el acento es una palabra esdrújula, porque lleva el acento en la penúltima sílaba, ¿sí? Y según la función gramatical sería un adjetivo, ¿sí? Porque estamos dando una característica de una persona o de un animal. En este caso yo puedo decir el perro corre rápido. Yo estoy dando una característica de cómo corre el perro, ¿sí? Y vamos a dar otro segundo ejemplo, que es casa. Casa, a pesar de que no lleva un tilde gráfico marcado, lleva un impulso de voz o una sílaba tónica más fuerte en la sílaba K, ¿sí? Entonces decimos casa, casa, según la acentuación, que también lo vimos al principio, según esa clasificación, es una palabra llana o grave, ¿sí?
Casa, en este momento que estamos hablando de la clasificación según la función gramatical, casa es un sustantivo, ¿sí? Un sustantivo común, porque de pronto la casa puede tener un nombre. Entonces, el nombre común es casa. Entonces, fíjense que dentro de lo sencillo de lo que es la composición de la palabra, esos dos ejemplos claros, ¿verdad? Lo vemos allí como una pequeña práctica. Entonces, bueno, mis queridos, y así finalizamos nuestra primera cápsula, si le podemos decir así, de nuestro primer clip, sobre lo que es la palabra, los tipos, clasificación, los dos ejemplos prácticos que hicimos al cierre, y se los dejo abiertos para que por acá me dejen sus comentarios, sus dudas acerca de lo que vimos el día de hoy. Como les digo, esto es el primer tema del módulo 1, así vamos a ir los días miércoles y los días sábados publicándoles por acá en el orden que le di al principio. Chao.